¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un saludo cordial, estudiantes del segundo año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 1 de la tercera unidad del curso de geometría, el cual titula cuadriláteros. Empecemos. Definición. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados que además puede ser cóncavo o convexo. Cuadrilátero cóncavo. Es aquel cuadrilátero que posee solamente un ángulo interno cóncavo, es decir, mayor a 180 grados. A, B, C, D es un cuadrilátero cóncavo porque uno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. Cuadrilátero convexo. Es aquel cuadrilátero donde todos sus ángulos internos son convexos, es decir, menores a 180 grados. A, B, C, D es un cuadrilátero convexo porque todos sus ángulos internos son menores a 180 grados. Los elementos de un cuadrilátero son sus vértices A, B, C y D, sus lados, sus ángulos, sus diagonales AC y BD, y además el perímetro de un cuadrilátero es igual a la suma de sus 4 lados. Propiedades generales. A. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero cóncavo convexo siempre es 360 grados. B. El ángulo formado por dos bisectrices de ángulos consecutivos en un cuadrilátero convexo es igual a θ más φ sobre 2. C. El menor ángulo formado por dos bisectrices de ángulos opuestos en un cuadrilátero convexo es igual a θ menos φ sobre 2. D. El ángulo convexo adyacente al ángulo cóncavo en un cuadrilátero cóncavo es igual a la suma de sus tres ángulos internos. E. El ángulo formado por dos bisectrices internas de ángulos no consecutivos es igual a θ más φ sobre 2. F. El menor ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior es igual a θ menos φ sobre 2. Clasificación de cuadriláteros convexos. Pueden ser clasificados de acuerdo con el paralelismo de sus lados en trapezoides, trapecios y paralelogramos. A. Trapezoides. Son aquellos cuadriláteros cuyos lados opuestos no son paralelos y pueden ser de dos tipos. Trapezoide asimétrico, donde los elementos no guardan simetría alguna. Por ejemplo, A, B, C, D es un trapezoide simétrico porque sus lados no guardan simetría alguna con ninguna de sus diagonales. Trapezoide simétrico, donde sus lados consecutivos guardan simetría con respecto a una de sus diagonales. Por ejemplo, A, B, C, D es un trapezoide simétrico porque los lados AB y AD guardan simetría con la diagonal AC. B. Trapecios. Son cuadriláteros que poseen solamente dos lados opuestos paralelos. Se clasifican en trapecio escaleno, donde la longitud de sus cuatro lados son diferentes, trapecio isósceles, donde los lados opuestos no paralelos tienen la misma longitud y la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo D, y trapecio rectángulo, donde un lado es perpendicular a los lados paralelos. C. Paralelogramos. Son aquellos cuadriláteros que poseen lados opuestos paralelos y congruentes. Pueden ser de cuatro tipos: romboides, rombo, cuadrado y rectángulo. Romboide. En un romboide se cumple que sus lados opuestos tienen la misma longitud. Además, sus ángulos internos opuestos tienen la misma medida. Y se cumple también que alfa más beta va a ser igual a 180 grados. Rombo. En un rombo se cumple que sus cuatro lados tienen la misma longitud. Además, sus ángulos internos opuestos tienen la misma medida, y además cumple que alfa más beta es igual a 180 grados. El cuadrado y el rectángulo, las propiedades son conocidas. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Halla alfa en la siguiente figura. Resolvamos. Por propiedad sabemos que el ángulo formado por dos bisectrices interiores consecutivas en un cuadrilátero convexo es igual a la suma de estos dos ángulos dividido entre 2, es decir, beta va a ser igual a 6 alfa más 3 alfa dividido entre 2. Entonces beta va a ser igual a 4,5 alfa. Además, en este punto se observa que beta más 3 alfa es igual a 180 grados porque se trata de un ángulo de media vuelta a un ángulo llano. Entonces beta más 3 alfa es igual a 180 grados, pero beta es igual a 4,5 alfa. Reemplazando obtenemos que alfa es igual a 24 grados. Ejemplo de aplicación 2. Halla NC si ABCD es un paralelogramo. Resolvamos. Como ABCD es un paralelogramo, se cumple que sus lados opuestos tienen la misma longitud. Es decir, si DC mide 6, entonces AB mide 6. Y si AD mide 10, entonces BC mide 10.
Luego, como BC es paralelo a AD, se cumple que estos dos ángulos tienen la misma medida por la propiedad de alternos internos, es decir, la medida del ángulo BNA es igual a alfa. Luego se observa entonces que el triángulo ABN es isósceles, entonces estos dos lados tienen la misma longitud, por lo tanto BN es igual a 6. A mí me piden hallar NC, el cual lo puedo hallar como una diferencia del segmento mayor BC menos el segmento menor BN, es decir, NC es igual a BC menos BN, pero BC es igual a 10 y BN es igual a 6, por lo tanto NC es igual a 4. Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios del tema 1, vayan a su libro de actividades y ubíquelos entre las páginas 72 y 78. Muchas gracias.